Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que en el fondo del Océano Pacífico existe una montaña 2 veces más alta que el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo? Aunque parece sacado de una novela de ciencia ficción, este hallazgo reciente nos recuerda lo poco que conocemos de nuestro planeta. En un mundo donde hemos mapeado hasta el último rincón de Marte, resulta increíble que bajo las aguas todavía queden gigantes ocultos esperando ser descubiertos. Frente a la costa de Guatemala, a 2.400 metros de profundidad, científicos del Schmidt Ocean Institute, SOI, detectaron una imponente montaña submarina que se eleva 1.600 metros desde el lecho marino. Para poner esto en perspectiva, imagina al Burj Khalifa, con sus impresionantes 828 metros de altura, duplicado y colocado bajo el agua. Así de monumental es esta formación, que no figuraba en ningún mapa existente. La montaña ocupa una extensión de 14 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 2.000 campos de fútbol. Fue descubierta durante una expedición de 6 días entre Costa Rica y la dorsal del Pacífico Oriental, una región donde convergen placas tectónicas como la del Pacífico y la de América del Norte. La tecnología empleada para este hallazgo es la Ecosonda Multi-HAZ, un sistema tan avanzado que permite dibujar el paisaje submarino con precisión milimétrica. Este descubrimiento es una prueba de cuánto queda por explorar en nuestros océanos. La NOAA Ocean Exploration estima que existen más de 100.000 montañas submarinas de más de 1.000 metros de altura que aún no han sido identificadas. Pero, ¿por qué importa encontrar una montaña bajo el agua? No se trata solo de datos geográficos. Los montes submarinos desempeñan un papel crucial en la biodiversidad marina. Sirven de refugio para corales de aguas profundas y otras criaturas, funcionando como pequeños oasis en el vasto desierto oceánico. Estos ecosistemas son esenciales para la salud de los océanos y, por ende, para la vida en la Tierra. ¿Quién sabe qué nuevas especies podrían estar habitando esta montaña recién descubierta? Solo un 25% del fondo marino está completamente mapeado, y eso que el océano cubre más del 70% de nuestro planeta. Wendy Schmidt, cofundadora del Schmidt Ocean Institute, lo expresó claramente. Cada vez que salimos al mar, descubrimos algo asombroso e inesperado. Por ejemplo, cerca de las Islas Galápagos, este mismo equipo encontró ecosistemas asociados a respiraderos hidrotermales y montañas submarinas desconocidas. Todos estos descubrimientos no solo amplían nuestro conocimiento, sino que también ayudan a mejorar la navegación y la gestión de recursos marinos. La iniciativa Seabed 2030 busca mapear todo el fondo marino para ese año. Este esfuerzo monumental no es solo una cuestión de curiosidad científica, tiene aplicaciones prácticas. Conocer la topografía submarina puede prevenir accidentes de navegación, proteger comunidades costeras frente a tsunamis y gestionar de manera más eficiente los recursos oceánicos. Sin embargo, este trabajo tiene sus complicaciones. Las profundidades marinas son oscuras, frías y de difícil acceso, como explorar el espacio, pero con más agua y menos luz. Hablando del Burj Khalifa, su comparación con esta montaña submarina ayuda a dimensionar el hallazgo. Este rascacielos, ubicado en Dubái, es un símbolo de la innovación humana. Con 828 metros de altura, 163 pisos y un diseño inspirado en la flor del Hymenocallis, representa lo mejor de la arquitectura moderna. Sin embargo, incluso esta maravilla palidece ante la montaña oculta en el Pacífico. Si pusieras 2 Burj Khalifa uno sobre otro, seguirían siendo más bajos que este coloso submarino. Construir el Burj Khalifa requirió más de 103.000 metros cúbicos de concreto y 4.000 toneladas de acero. Ahora imagina las fuerzas tectónicas necesarias para formar una montaña de 1.600 metros en las profundidades del océano.
Mientras el Burj Khalifa fue un desafío arquitectónico que tomó 6 años, estas montañas submarinas son el resultado de millones de años de actividad geológica, modeladas por la naturaleza en una escala que los humanos apenas pueden imitar. La montaña submarina no solo impresiona por su tamaño, sino también por el misterio que la rodea. Al estar tan lejos de la superficie, permanece en un mundo inaccesible para la mayoría de nosotros. Estas formaciones submarinas son testigos de la historia geológica del planeta, guardando secretos sobre cómo se formaron los continentes y océanos. Además, albergando ecosistemas únicos, podrían contener pistas para desarrollar nuevos medicamentos o tecnologías. Por otro lado, el Burj Khalifa, aunque visible desde kilómetros de distancia, también es un símbolo de lo que somos capaces de lograr. Desde sus veloces elevadores que te llevan al piso 148 en solo 60 segundos, hasta su sistema de refrigeración que recoge agua del aire para regar sus jardines, este edificio demuestra cómo los humanos pueden enfrentar desafíos extremos, como las temperaturas del desierto, con ingenio y determinación. Estos descubrimientos subacuáticos son un recordatorio de nuestra ignorancia frente a la vastedad de la naturaleza. Mientras admiramos estructuras como el Burj Khalifa, también deberíamos voltear la mirada hacia los océanos, que albergan maravillas igualmente asombrosas, aunque ocultas. ¿Qué otros secretos estarán esperando a ser revelados bajo las aguas del Pacífico o en cualquier otro rincón del mundo? ¿Sabías que el núcleo interno de la Tierra, una esfera sólida del tamaño de la Luna, ha comenzado a desacelerar su rotación? Aunque parezca sacado de una novela de ciencia ficción, este fenómeno es real y podría cambiar lo que sabemos sobre nuestro planeta. Oculto a 5.100 kilómetros bajo nuestros pies, el núcleo interno de la Tierra es una bola de hierro y níquel con un radio de 1.220 kilómetros, aproximadamente la mitad del tamaño de Estados Unidos. Desde su descubrimiento, ha sido objeto de fascinación científica, ya que su rotación juega un papel esencial en la generación del campo magnético de la Tierra. Pero, según los últimos estudios de la Universidad del Sur de California, USC, este núcleo sólido ha comenzado a desacelerarse. ¿Qué significa esto? Para entenderlo, imaginemos una caja musical. El núcleo interno es como el tambor giratorio en el centro, que afecta el ritmo de todo el sistema planetario. Este hallazgo se basa en la observación de sismogramas creados por terremotos idénticos, llamados terremotos repetidos. Los científicos analizaron datos recopilados durante décadas, incluidos sismos en las Islas Sandwich del Sur y pruebas nucleares soviéticas de los años 70. Estos patrones revelaron que desde 2010, el núcleo interno ha reducido su velocidad relativa con respecto a la superficie de la Tierra. Piensa en un carrusel que comienza a girar más lento mientras las figuras alrededor, el resto del planeta, mantienen su velocidad. La rotación del núcleo interno es crucial para mantener el campo magnético de la Tierra, ese escudo invisible que nos protege de la radiación solar y permite que los dispositivos electrónicos funcionen sin interferencias. Si este campo se debilita, podrían ocurrir fallos en los satélites, auroras boreales más frecuentes e incluso afectaciones a la migración de animales como las ballenas o las aves, que usan el campo magnético para orientarse. Aunque la desaceleración no genera efectos inmediatos, es como un leve tic en el reloj interno del planeta, uno que podría cambiar el ritmo del tiempo, aunque sea en milisegundos. Los científicos manejan dos teorías principales para explicar esta desaceleración. Una sugiere que las turbulencias en el núcleo externo, una capa de hierro líquido, están creando una fuerza de arrastre que ralentiza el núcleo interno. Imagina que intentas correr en una piscina. El agua crea resistencia, ¿cierto? Algo similar podría estar ocurriendo aquí. La otra hipótesis apunta al manto terrestre, una capa de roca densa y caliente que rodea al núcleo. Este manto podría estar jalando gravitacionalmente al núcleo interno, como si fuera una cuerda invisible que frena su movimiento.
Aunque estos cambios son microscópicos para nosotros, pueden tener un impacto acumulativo en la duración de los días. Desde 2010, los días han podido alargarse en milésimas de segundo. Es tan pequeño que ni siquiera tu reloj más preciso lo notaría, pero a lo largo de milenios, estos cambios podrían influir en fenómenos como el clima o el comportamiento de las mareas. Estudiar el núcleo interno no solo nos da pistas sobre el presente, sino también sobre el pasado y el futuro de nuestro planeta. Durante millones de años, su rotación ha interactuado con el manto y el núcleo externo, creando un baile gravitacional que mantiene estable a la Tierra. Entender este baile es vital para prever cambios en el campo magnético y su impacto en la vida terrestre. ¿Recuerdas Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne? Aunque en la novela, los exploradores encuentran mares subterráneos y criaturas prehistóricas, la realidad no es menos fascinante. El núcleo interno podría considerarse un fósil viviente del sistema solar temprano, un remanente de los materiales que formaron la Tierra hace 4.500 millones de años. Como un corazón metálico, bombea energía que influye en todo, desde los terremotos hasta la dirección en la que gira el agua en un inodoro, aunque este último depende más de la rotación de la Tierra. El equipo de investigación planea seguir rastreando la trayectoria del núcleo interno para comprender mejor los mecanismos detrás de su desaceleración. ¿Es un evento temporal, parte de un ciclo mayor o el inicio de algo más significativo? Lo que está claro es que este descubrimiento añade una pieza más al rompecabezas del interior terrestre. Mientras tanto, este fenómeno nos recuerda lo poco que sabemos sobre las profundidades de nuestro planeta. Apenas hemos arañado la superficie de un mundo que alberga tantas maravillas como incógnitas. Entonces, la próxima vez que sientas un leve temblor o contemples la aurora boreal, piensa en el corazón metálico de la Tierra que sigue girando, aunque un poco más lento. ¿Podremos algún día descifrar todos los secretos que yacen bajo nuestros pies? ¿Sabías que las leyes que rigen el movimiento de los objetos fueron formuladas hace más de 3 siglos? Aunque vivimos rodeados de tecnología y avances científicos, las 3 leyes de Newton siguen siendo la base de muchas cosas que damos por sentado. Pero, ¿qué son exactamente estas leyes y cómo afectan nuestra vida cotidiana? Vamos a explorarlas de manera sencilla y con ejemplos prácticos que las hacen más comprensibles. Primera ley de Newton. La ley de la inercia. ¿Has notado cómo un coche parece seguir rodando aunque ya hayas dejado de acelerar? Esto ocurre gracias a la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Esta ley dice que un objeto permanecerá en reposo o continuará en movimiento rectilíneo y a velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Un ejemplo cotidiano de esta ley es lo que pasa dentro de un autobús. Imagina que estás de pie en un autobús que frena de repente. Aunque el vehículo se detenga, tu cuerpo tiende a seguir en movimiento hacia adelante. ¿Por qué? Por inercia. Es la misma razón por la que usamos cinturones de seguridad, que evitan que salgamos despedidos cuando un coche frena de golpe. Incluso en el espacio, donde no hay resistencia del aire, un satélite sigue orbitando la Tierra porque no hay fuerzas externas que lo detengan. Es como lanzar una pelota en una habitación sin aire ni fricción. La pelota nunca se detendría. Segunda ley de Newton. La relación entre fuerza y aceleración. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él e inversamente proporcional a su masa. En palabras más simples, cuanto más empujes un objeto, más rápido se moverá, pero si el objeto es muy pesado, necesitarás aplicar más fuerza para moverlo. Piensa en esto. Si empujas un carrito de supermercado vacío, es fácil hacerlo avanzar rápidamente. Pero si el carrito está lleno de víveres, el mismo empuje apenas lo hará moverse. Aquí estás experimentando directamente la segunda ley. La fórmula matemática que representa esta ley es: ¿dónde? Fuerza es igual a masa.
por aceleración. Esto también explica por qué los autos deportivos pueden acelerar tan rápido. Tienen motores que generan mucha fuerza, F, y están diseñados para ser livianos, M, lo que resulta en una gran aceleración, A. En contraste, un camión de carga pesado requiere motores mucho más potentes para alcanzar la misma velocidad. Tercera ley de Newton. Acción y reacción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo avanzas al caminar? La respuesta está en la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. Cada vez que das un paso, tus pies aplican una fuerza hacia abajo y hacia atrás sobre el suelo, y este, a su vez, ejerce una fuerza igual pero en dirección contraria, impulsándote hacia adelante. Este principio es esencial para entender cómo funcionan los cohetes. Cuando un cohete expulsa gases hacia abajo a gran velocidad, estos generan una fuerza de reacción hacia arriba que lo impulsa al espacio. Sin esta ley, la exploración espacial sería imposible. Otro ejemplo es cuando saltas desde una lancha. Al empujar hacia atrás para impulsarte al agua, notarás que la lancha se mueve en dirección opuesta. Aquí, la fuerza que aplicas hacia atrás sobre la lancha genera una fuerza de reacción que la aleja. Las tres leyes de Newton no solo explican el movimiento de objetos aquí en la Tierra, sino también el de los planetas en el espacio. De hecho, Newton fue el primero en unificar el comportamiento del mundo terrestre y celeste bajo las mismas reglas, algo revolucionario para su época. Además de estas leyes, Newton formuló la famosa ley de la gravitación universal, que describe cómo todos los objetos del universo se atraen entre sí. Esta ley explica por qué los planetas orbitan el Sol y por qué no flotamos en el espacio. La gravedad de la Tierra nos mantiene firmemente anclados a su superficie. Pero Newton no se limitó a la física y las matemáticas. También dedicó mucho tiempo a la alquimia y la teología, buscando respuestas en campos que hoy consideramos misteriosos. Aunque se le conoce como uno de los mayores científicos de la historia, esta faceta menos conocida demuestra su insaciable curiosidad por entender el mundo. Imagina que las leyes de Newton son como las reglas de un partido de fútbol. 1. La primera ley sería el reglamento base, que establece que el balón no se moverá si no lo pateas y seguirá rodando si no hay obstáculos. 2. La segunda ley sería como el impacto de la fuerza del pie del jugador en el balón. Cuanto más fuerte pateas, más lejos llega. 3. La tercera ley sería como el rebote del balón cuando golpea un muro. El balón ejerce una fuerza sobre el muro, y este responde con una fuerza igual que lo hace regresar. Isaac Newton nació en 1642, exactamente 11 años después de la muerte de Galileo, otro genio científico. Aunque sus leyes se formularon hace más de 300 años, siguen siendo esenciales para comprender y explorar el universo. Desde diseñar autos y aviones hasta enviar sondas espaciales, todo está basado en su trabajo. ¿Te imaginas cómo sería el mundo sin estas leyes fundamentales? Newton no solo transformó la ciencia, sino que también cambió nuestra forma de entender la realidad misma. ¿Sabías que nuestra memoria es tan importante para recordar como para olvidar? Aunque pueda parecer contradictorio, el éxito de nuestra memoria no radica en acumular información como si fuéramos bibliotecas humanas, sino en su capacidad para seleccionar, reforzar y también eliminar recuerdos. Esta capacidad de olvidar es esencial para nuestra adaptación y supervivencia. Pero, ¿cómo funciona realmente nuestra memoria? Descubramos algunos de sus secretos y desmitifiquemos ideas comunes. Si alguna vez pensaste que tu memoria funciona como una USB o un disco duro, estás equivocado. Según el neurocientífico Santiago Canals, nuestra memoria no es un lugar estático donde se guarda información. En cambio, es un proceso dinámico, constantemente en movimiento, que busca ayudarnos a adaptarnos al entorno. Imagina que estás en un mercado lleno de ruido, colores y olores. Tu cerebro recibe una avalancha de estímulos, pero no guarda todo.
En lugar de eso, selecciona lo que considera más relevante. El aroma del café que te llamó la atención, o el rostro familiar de un amigo entre la multitud. Este filtrado permite que te concentres en lo importante y no te satures con datos innecesarios. Cada vez que vivimos una experiencia, se activan grupos específicos de neuronas conectadas entre sí por sinapsis. Estas conexiones no son fijas, se fortalecen cuando repetimos la experiencia o se debilitan si dejamos de usarla. Es como un sendero en el bosque. Cuanto más lo recorres, más claro se vuelve. Pero si lo abandonas, las plantas lo cubren y desaparece. Contrario a lo que muchos creen, olvidar no es un defecto de nuestra memoria, sino una de sus funciones más importantes. De hecho, un estudio canadiense sugiere que olvidar nos ayuda a tomar mejores decisiones al liberar espacio para información relevante. Es como limpiar tu armario. Deshacerte de lo que no usas hace lugar para lo que realmente necesitas. Pero el olvido no es pasivo. Según Canals, el cerebro tiene mecanismos activos para borrar información. Por ejemplo, las células de microglía actúan como limpiadoras, que eliminan recuerdos irrelevantes. Esto nos permite enfocarnos en lo que importa y evitar que nuestra mente se convierta en un caos de datos inútiles. Piensa en un estudiante que prepara un examen. Aunque estudie cientos de datos, solo recordará lo que repita o considere relevante. El resto, inevitablemente, se desvanecerá. Y eso no es malo. Si recordara todo, su mente estaría tan saturada que no podría procesar nueva información. ¿Cómo recordamos? No todos los recuerdos son iguales. Las experiencias extraordinarias o cargadas de emociones tienen más probabilidades de quedarse con nosotros. Esto se debe a que las emociones liberan neurotransmisores que refuerzan las conexiones neuronales. Por ejemplo, ¿puedes recordar qué desayunaste hace una semana? Probablemente no, porque no fue un evento significativo, pero si ese día recibiste una gran noticia, como un ascenso en el trabajo, es más probable que incluso recuerdes lo que llevabas puesto o el lugar exacto donde estabas. Además, aunque el hipocampo es crucial para formar recuerdos, no trabaja solo. Las emociones, procesadas en la amígdala, juegan un papel clave al decidir qué vale la pena recordar. Así, nuestras memorias están profundamente ligadas a nuestras vivencias emocionales. Aunque solemos atribuir la memoria únicamente a las neuronas, las células gliales, como los astrocitos y la microglía, también son esenciales. Los astrocitos aseguran la salud de las neuronas y facilitan la consolidación de recuerdos. Mientras tanto, la microglía, como mencionamos antes, ayuda a olvidar lo innecesario. Esto nos recuerda que el cerebro no es una máquina simplista. Es un ecosistema complejo donde todas las células tienen un papel importante. ¿Has discutido alguna vez con alguien sobre un evento pasado y te diste cuenta de que ambos lo recuerdan de forma diferente? Esto ocurre porque los recuerdos no son registros objetivos, sino representaciones filtradas por nuestras experiencias y expectativas previas. Por ejemplo, imagina que tú y un amigo ven una película. Si te encanta el género, recordarás las partes emocionantes y el impacto que te generó. Pero si a tu amigo no le gusta, podría recordar lo aburrido que fue. Ambos estuvieron en el mismo lugar, pero sus recuerdos son completamente distintos. Según Canals, hay tantos recuerdos de una misma experiencia como observadores. Esto significa que no podemos hablar de recuerdos falsos o verdaderos. Todos son válidos dentro de la perspectiva de quien los vivió. Aunque por mucho tiempo se creyó que nacíamos con todas las neuronas que tendríamos en la vida, investigaciones recientes han demostrado que nuestro cerebro sigue creando nuevas neuronas, especialmente en el hipocampo, a lo largo de nuestra vida. Este proceso, conocido como neurogénesis, es crucial para aprender y adaptarnos. Algunas personas mayores, conocidas como superagers, conservan una memoria excepcional gracias a esta neurogénesis activa. Esto sugiere que ciertos estilos de vida, como mantenerse mental y físicamente activos,
podrían proteger nuestra memoria contra el deterioro asociado con la edad. La memoria no está diseñada para ser un archivo perfecto, sino una herramienta que nos ayuda a comprender el mundo, anticiparnos a los cambios y tomar decisiones. Al olvidar lo innecesario y recordar lo relevante, nuestro cerebro nos da la flexibilidad que necesitamos en un entorno siempre cambiante. ¿Te has detenido a pensar cuánto influye tu memoria en la persona que eres hoy? Quizás no sea un almacén perfecto, pero es el puente que conecta nuestro pasado con nuestro presente y nos prepara para el futuro. ¿Sabías que tu nariz puede ser una herramienta para predecir tu salud e incluso tu esperanza de vida? Aunque muchas personas menosprecian el olfato, este sentido tiene un impacto que va mucho más allá de simplemente disfrutar el aroma de un café recién hecho o detectar el peligro de una fuga de gas. De hecho, la conexión entre el olfato y la mortalidad ha sorprendido incluso a los científicos. ¿Por qué? La capacidad de identificar ciertos olores puede ser un indicador temprano de problemas de salud e, irónicamente, un pronosticador de muerte en personas mayores. Un sentido subestimado pero poderoso. En un sondeo realizado por The Atlantic, la mayoría de los participantes eligió el olfato como el sentido al que más fácilmente renunciarían. Curiosamente, el 50% de los menores de 30 años preferirían perderlo antes que sus teléfonos inteligentes. Pero este subestimado sentido puede identificar cerca de 1 billón de olores diferentes, gracias a unos 400 receptores olfativos que procesan hasta 40.000 millones de moléculas olorosas cada segundo. Es decir, mientras tus ojos se concentran en un solo punto y tus oídos filtran sonidos, tu nariz está literalmente trabajando horas extras, procesando señales químicas que influyen en tus decisiones y emociones sin que siquiera te des cuenta, más allá de los sentidos tradicionales. Aunque solemos asociar los recuerdos intensos con imágenes o canciones, el olfato tiene un vínculo mucho más directo con nuestras emociones. Por ejemplo, ¿recuerdas cómo el olor de un pastel recién horneado puede transportarte instantáneamente a la cocina de tu infancia? Esto ocurre porque los olores son procesados en el sistema límbico y el hipotálamo, las mismas áreas del cerebro que gestionan las emociones y la memoria. De hecho, un estudio demostró que recordamos solo un 1% de lo que tocamos, un 5% de lo que vemos, pero un asombroso 35% de lo que olemos. ¿Qué pasa cuando dejamos de oler? La capacidad de identificar olores no es solo un truco sensorial, sino también un indicador de salud. En un estudio de la Universidad de Chicago, investigadores pidieron a 3.000 personas de entre 57 y 85 años que identificaran 5 olores simples: menta, pescado, naranja, rosa y cuero. Los resultados fueron impactantes. Aquellos que no lograron identificar todos los olores tenían un 39% más de probabilidad de morir en los próximos 5 años. Según el investigador Jayant Pinto, perder el sentido del olfato es como un canario en una mina de carbón. No causa directamente la muerte, pero señala que algo en el cuerpo no está funcionando bien. La complejidad detrás de los aromas. Detrás de cada aroma hay una intrincada mezcla de moléculas. Por ejemplo, el plátano contiene 300 compuestos aromáticos, el tomate 400 y el café unos asombrosos 600. Pero, ¿sabías que construir un aroma artificial también requiere una precisión quirúrgica? Para imitar el olor de una piña se mezclan químicos como isobutirato de etilo, alfa-ionona y etilmaltol. Es un rompecabezas molecular que nuestra nariz descompone sin esfuerzo en milisegundos. Sin embargo, las variaciones en nuestros receptores olfativos hacen que cada persona perciba los olores de manera única, lo que explica por qué lo que huele delicioso para unos puede resultar desagradable para otros. Un aliado emocional y evolutivo. Además de ayudarnos a identificar alimentos y peligros, el olfato también puede detectar emociones. Por ejemplo,
Un estudio reveló que el sudor humano emite señales olfativas que comunican emociones como el miedo o el asco. Esto tiene raíces evolutivas. Detectar el miedo en otro individuo pudo haber sido crucial para advertir sobre un depredador cercano o una amenaza inminente. Las mujeres, curiosamente, tienen una ventaja en este aspecto. Su sentido del olfato es más agudo que el de los hombres, probablemente debido a diferencias en la estructura cerebral. Esto podría explicar por qué muchas madres pueden detectar el inconfundible olor de problemas, como comida quemada, mucho antes que otros miembros de la familia. El impacto de la edad, el ambiente y las estaciones. Como muchos aspectos de nuestro cuerpo, el sentido del olfato alcanza su punto máximo alrededor de los 18 o 19 años y luego comienza a declinar. Sin embargo, factores como el embarazo pueden agudizarlo temporalmente. ¿Alguna vez has notado que ciertos olores son más intensos en primavera y verano? Esto ocurre porque la humedad ayuda a dispersar las moléculas aromáticas, haciéndolas más fáciles de percibir. Por otro lado, el olfato de nuestros amigos caninos pone en perspectiva nuestras habilidades. Los perros tienen un 44% más de células olfativas que los humanos, lo que les permite detectar olores con una sensibilidad inimaginable para nosotros. Es por eso que pueden rastrear a una persona desaparecida o detectar enfermedades como el cáncer simplemente oliendo el aliento o la piel. Olores como firmas personales. Lo más fascinante es que cada persona tiene un olor único, como una huella digital olfativa. Este olor está influido por nuestra genética y el entorno. Así que, aunque compartas la misma colonia con alguien, su química corporal le dará un matiz distinto. El futuro del olfato. El sentido del olfato no solo es fascinante, sino que también tiene un potencial clínico. Identificar la pérdida de este sentido podría convertirse en una herramienta para diagnosticar enfermedades neurodegenerativas o cardiovasculares en sus etapas iniciales. También podría revolucionar industrias como el marketing, donde los aromas específicos ya se usan para influir en nuestras decisiones de compra. Entonces, la próxima vez que sientas el aroma de una rosa o el café por la mañana, recuerda que tu nariz no solo está disfrutando del momento, sino también protegiendo tu salud. ¿Te imaginas qué más podría revelarte tu olfato si lo escuchas con atención? ¿Sabías que un gesto tan simple como un beso pudo haber sido una sentencia de muerte para nuestros ancestros de la prehistoria? Aunque hoy lo asociamos con afecto y amor, en la Edad de Piedra, este acto íntimo tenía un lado oscuro. Era una vía potencial para transmitir bacterias mortales. Los humanos de esa época ya enfrentaban condiciones extremas para sobrevivir, pero también luchaban contra enemigos invisibles, como enfermedades bacterianas que podían propagarse a través de la saliva. Imagina por un momento vivir en un mundo sin antibióticos, sin vacunas ni jabón antibacterial. Cada interacción cercana con otro ser humano podía ser un riesgo. Ahora, piensa en algo tan cotidiano como compartir una bebida con alguien o comer con las manos sin lavar. Para nosotros, con acceso a sistemas médicos modernos, esto puede resultar en una ligera indisposición. Pero para las comunidades prehistóricas, estas acciones podían desencadenar brotes letales. Un equipo de investigadores del Centro de Paleogenética de Estocolmo estudió los dientes de 38 individuos que vivieron en Escandinavia hace entre 9.500 y 4.500 años. Los dientes, debido a su resistencia, actúan como cápsulas del tiempo, preservando rastros de la vida y las enfermedades que padecieron las personas. Los resultados fueron reveladores. Se identificaron restos de hasta 660 especies microbianas diferentes, incluidas varias bacterias patógenas capaces de causar infecciones graves. Entre estas bacterias, se encontraron algunas asociadas con alimentos contaminados, como Yersinia enterocolítica y Salmonella enterica. Si has sufrido alguna vez de intoxicación alimentaria, sabes lo debilitante que puede ser. Ahora imagina experimentar esto en un tiempo donde no había medicinas para aliviar los síntomas ni conocimiento para evitar su causa.
comer carne mal cocida o alimentos contaminados con heces no solo era desagradable, sino un verdadero juego de ruleta rusa. Lo que realmente sorprendió a los científicos fue hallar microbios como Neisseria meningitidis, una bacteria que se transmite a través de la saliva y es responsable de la meningitis. Detectada en los restos de una mujer del sur de Suecia, esta evidencia sugiere que los contactos cercanos, como besos o compartir alimentos, pudieron facilitar la propagación de esta enfermedad. Para entender mejor esto, considera la siguiente comparación. Hoy, en una fiesta, puedes compartir un sorbo de una bebida o un cubierto sin mayores preocupaciones. Si alguien tiene un resfriado, podrías resfriarte también, pero difícilmente pondrás en peligro tu vida. En cambio, para los habitantes de la Edad de Piedra, un simple intercambio de saliva podía ser mortal. Sin acceso a antibióticos, una infección bacteriana que hoy tratamos con facilidad podía convertirse en una sentencia de muerte. Uno de los descubrimientos más impactantes del estudio fue la presencia de ADN de Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste, en una mujer que vivió hace 4.500 años. Este hallazgo marca el caso más antiguo de peste identificado hasta ahora. Para las comunidades prehistóricas, sin conocimiento de cómo se transmitía esta enfermedad, los brotes debieron ser devastadores. La peste, que más tarde arrasaría Europa en múltiples ocasiones, ya acechaba desde épocas remotas. Además de la peste, los científicos encontraron bacterias como Clostridium botulinum, que causa botulismo, y Clostridium tetani, responsable del tétanos. Estas infecciones, relacionadas con carne en descomposición o heridas contaminadas, eran letales sin tratamiento adecuado. Es decir, acciones aparentemente inofensivas, como consumir alimentos en mal estado o sufrir un pequeño corte, podían tener consecuencias fatales. Hoy, nos vacunamos contra el tétanos y evitamos el botulismo gracias a estrictas normas de seguridad alimentaria. Sin embargo, para los habitantes de la prehistoria, estas medidas eran inexistentes. La higiene se limitaba a lo que el entorno permitía, y cualquier error podía costarles la vida. Los investigadores también notaron una diferencia clave entre los cazadores-recolectores y las comunidades agrícolas. Mientras que los primeros se movían constantemente, evitando la acumulación de desechos humanos y animales, los agricultores vivían en asentamientos permanentes, lo que aumentaba la exposición a bacterias. Esto significa que un simple cambio en el estilo de vida no solo trajo alimentos más seguros, sino también nuevas amenazas para la salud. El estudio de los dientes y los microbios asociados no solo nos revela cómo vivían y morían nuestros ancestros, sino también cómo nuestras interacciones más comunes pueden tener consecuencias inesperadas. Hoy en día, seguimos enfrentando enfermedades contagiosas, aunque con herramientas avanzadas para combatirlas. Sin embargo, este hallazgo nos recuerda la importancia de la higiene y la prevención. Así que, la próxima vez que des un beso, piénsalo desde una perspectiva histórica. Para nosotros es una expresión de amor, pero para nuestros ancestros pudo haber sido una moneda al aire. ¿Qué otros secretos podría esconder la saliva en nuestra historia evolutiva? ¿Sabías que el simple acto de colocar el papel higiénico en el dispensador puede generar debates acalorados en los hogares? Puede parecer un detalle insignificante, pero la orientación del rollo, con las hojas viendo por delante o por detrás, no solo afecta la estética del baño, sino también la practicidad, el desperdicio y hasta la higiene. Si alguna vez te has preguntado cuál es la forma correcta, prepárate para resolver esta duda de una vez por todas. Para zanjar esta discusión, basta con retroceder al año 1891, cuando Seth Wheeler patentó el rollo de papel higiénico perforado, tal como lo conocemos hoy. En su patente titulada Wrapping or Toilet Paper Roll, Wheeler dejó claro que el papel debe colgar por delante. ¿La razón? Facilita la separación de las hojas
reduce el desperdicio y evita que el rollo toque superficies que podrían estar sucias, como la pared o el suelo. Wheeler no solo diseñó el papel higiénico, sino que también explicó cómo debía usarse. En sus propias palabras, mi invento consiste en un rollo de papel construido de manera que los puntos de unión entre las hojas permitan separarlas con facilidad, minimizando el desperdicio. Esto significa que al colgar el papel por delante, cada hoja se puede extraer de manera individual, sin que el rollo entero se desenrolle accidentalmente. Además, si colocas el papel por detrás, existe el riesgo de que el extremo libre roce la pared, acumulando polvo y bacterias. Wheeler no fue el único en destacar las ventajas de colgar el papel por delante. En 1889, H. Hicks presentó la patente Perforated Paper, en la que también se ilustra claramente el papel colgando hacia adelante. Hicks explicó que este diseño no solo hacía más fácil la separación de las hojas, sino que también mejoraba la experiencia del usuario al mantener siempre el extremo del papel al alcance de la mano. 2 años después, Hicks refinó su diseño con la patente Toilet or Wrapping Paper, argumentando que un rollo bien colocado debía permitir que la siguiente hoja quedara lista para ser utilizada de inmediato, algo que solo se logra con el papel colgando por delante. Incluso en las décadas de 1940 y 1950, cuando los dispensadores de papel higiénico comenzaron a popularizarse en baños públicos y hogares modernos, las patentes de estos dispositivos seguían priorizando el diseño que permite desenrollar el papel por delante. Esto demuestra que no es una moda pasajera ni un capricho, sino una decisión respaldada por más de un siglo de diseño e innovación. Si la historia no es suficiente para convencerte, aquí tienes 3 razones prácticas que explican por qué esta es la forma correcta. 1. Facilidad de uso. Cuando el papel cuelga por delante, es más sencillo identificar el extremo libre y tirar de él sin esfuerzo. Además, no necesitas girar el rollo para encontrar la hoja, lo que lo hace especialmente útil en baños con poca luz o para personas con movilidad limitada. 2. Menos desperdicio. Con el papel colgando por delante, es menos probable que tires de más hojas de las necesarias. En cambio, cuando cuelga por detrás, el papel tiende a desenrollarse más fácilmente, lo que lleva a un mayor desperdicio. Este detalle puede parecer menor, pero cuando lo multiplicas por semanas o meses, termina teniendo un impacto significativo, tanto en tu economía como en el medio ambiente. 3. Mayor higiene. Aquí está el punto clave. Cuando el papel cuelga por delante, solo tocas la hoja que vas a usar, mientras que las demás permanecen limpias y protegidas. Si el papel cuelga por detrás, el extremo libre puede entrar en contacto con la pared, que podría estar cubierta de bacterias o suciedad. Esto es especialmente importante en baños públicos, donde la higiene es crucial. Aunque colgar el papel por detrás puede parecer una opción válida para algunos, los inconvenientes superan las posibles ventajas. Algunos argumentan que esta orientación evita que las mascotas o los niños pequeños desenrollen el papel. Sin embargo, existen soluciones más prácticas, como asegurarte de que el rollo esté fuera de su alcance o usar dispensadores cerrados. Además, colocar el papel por detrás no solo es menos práctico, sino que también contradice las recomendaciones de las patentes originales. El debate sobre cómo colgar el papel higiénico no es nuevo. Incluso en encuestas modernas, la preferencia por colgar el papel por delante supera ampliamente a la opción contraria. Según un estudio realizado por una marca de papel higiénico, más del 70% de las personas prefieren la orientación hacia adelante, mientras que el 30% restante tiende a colgarlo por detrás, ya sea por costumbre o desconocimiento. Este tema puede parecer trivial, pero representa algo más grande: las pequeñas decisiones cotidianas que afectan nuestra comodidad, higiene y bienestar. Además, resolver esta duda puede evitar discusiones innecesarias en el hogar. Imagina cuánto más tranquilo sería tu baño si todos en casa estuvieran de acuerdo en la forma correcta
de colocar el papel higiénico. Ahora que conoces la historia y las razones prácticas detrás de esta elección, no queda duda. El papel higiénico debe colgar por delante. Es más higiénico, eficiente y respetuoso con el diseño original del producto. Así que la próxima vez que alguien intente colocar el rollo de otra manera, podrás explicarle con confianza por qué esta es la forma correcta. ¿Y tú? ¿En qué otros aspectos cotidianos crees que el diseño puede influir tanto en nuestra vida diaria? ¿Sabías que escuchar historias de terror puede ser mucho más que una simple forma de entretenimiento? Este género, que nos provoca escalofríos y mantiene a nuestras mentes alerta, tiene raíces profundas en la psicología, la cultura y hasta en nuestra supervivencia como especie. ¿Por qué entonces amamos asustarnos con películas, relatos y podcasts de terror? La ciencia tiene respuestas fascinantes que podrían sorprenderte. En México, el terror no es solo un género más, es casi un fenómeno cultural. Según el Instituto Mexicano de la Radio, AIMER, en 2022, 4 de los 10 podcasts más escuchados en el país pertenecían a este género. Relatos de la Noche, Caso 63, Leyendas Legendarias y Leyenda Urbana MX. ¿Y qué hay del cine? Un estudio realizado en 2015 por Stephen Follows Film Data and Education reveló que México encabeza la lista de países con más fanáticos de las películas de terror, seguido de Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Las películas como Actividad Paranormal, Saw y Insidious no solo generan adrenalina, también generan ganancias. Este género es uno de los más rentables en la industria cinematográfica, lo que explica la enorme cantidad de festivales de cine de terror en el país, desde Cine Macabro en la Ciudad de México hasta el Mórbido Film Fest en Morelia. Estos eventos no son solo un espacio para disfrutar del miedo, sino una celebración colectiva que incluye cosplay, mesas redondas y presentaciones especiales. Pero, ¿por qué tanta fascinación por el terror? Para entenderlo, tenemos que profundizar en la ciencia del miedo y la cultura que lo rodea. El interés por lo desconocido y lo espeluznante no es nuevo. En México, las leyendas transmitidas oralmente han sido la puerta de entrada al género del terror desde hace siglos. Historias de fantasmas, almas en pena y tragedias familiares forman parte de nuestra tradición, y como explica el doctor Rafael Olea Franco, estas narraciones evolucionaron hasta convertirse en relatos fantásticos. En cierto sentido, el terror forma parte de nuestra identidad cultural. A nivel antropológico, el miedo más primitivo que compartimos con otras especies es el miedo a la muerte. Este instinto de supervivencia está profundamente arraigado en nuestra mente y podría ser una de las razones por las que el género de terror nos resulta tan atractivo. Nos permite explorar, desde la seguridad de nuestras pantallas o libros, un mundo de peligros y miedos sin exponernos realmente a ellos. La psicología del miedo. 3 tipos de fanáticos del terror. Colton Scribner, experto en psicología de la curiosidad mórbida, ha identificado 3 tipos de personas que disfrutan del terror. 1. Los adictos a la adrenalina. Este grupo, el más pequeño, busca la emoción pura. Para ellos, la experiencia de miedo es como una montaña rusa emocional que los llena de energía. 2. Los nudillos. Estas personas disfrutan explorar sus límites emocionales. Son los que avanzan en una casa embrujada con los puños cerrados, listos para lo que venga. Ven el miedo como una forma de conocerse mejor y aprender cómo reaccionan ante situaciones tensas. 3. Los de cubierta negra. Aquí están quienes usan el terror como una herramienta para manejar emociones oscuras como la ansiedad o el miedo existencial. Para ellos, el género no es solo entretenimiento, sino una especie de terapia que les ayuda a enfrentar sus propios demonios internos. Scribner también encontró que durante la pandemia de COVID-19, los fanáticos del terror demostraron mayor resiliencia emocional. Al parecer, consumir contenido de miedo nos entrena para regular emociones incómodas y adaptarnos mejor a situaciones inciertas.
En otras palabras, esas películas de terror que tanto te gustan podrían estar fortaleciendo tu capacidad para manejar el estrés. El terror tiene un lado catártico. Nos permite experimentar emociones intensas en un entorno seguro, lo que puede ser liberador tanto a nivel individual como colectivo. Por ejemplo, al ver una película de miedo, enfrentamos temores simbólicos que reflejan nuestras preocupaciones reales, pero lo hacemos sabiendo que todo es ficción. Es una forma de engañar a nuestros miedos más profundos y, al mismo tiempo, encontrar alivio en el proceso. Este efecto catártico explica por qué tantas personas encuentran consuelo en el terror. Cuando nos sumergimos en una historia de miedo, nuestro cuerpo libera adrenalina, pero también dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer. Esto crea una experiencia única donde el miedo y la satisfacción se combinan, dejándonos una sensación de alivio al final. En esencia, el género de terror nos permite explorar lo desconocido, enfrentar nuestras emociones más primitivas y encontrar un escape de la rutina diaria. Ya sea escuchando podcasts como Relatos de la Noche o viendo películas clásicas como El Exorcista. Estas historias nos conectan con algo profundamente humano, nuestra capacidad para temer y superar esos temores. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por qué te gusta tanto el terror, puedes responder con confianza. No solo es emocionante, es una forma de conocerte mejor, lidiar con tus emociones y tal vez prepararte para los verdaderos sustos de la vida. Ahora bien, si el terror nos ayuda a entendernos mejor y a manejar nuestros miedos, ¿qué otros géneros podrían tener efectos tan profundos en nuestras emociones y pensamientos? ¿Sabías que el término inteligencia artificial fue acuñado en un taller que cambió la historia de la tecnología? Aunque hoy escuchamos hablar de IA en todos lados, desde asistentes virtuales hasta autos que se manejan solos, todo comenzó en 1956 gracias a John McCarthy, un visionario que no solo le dio nombre a esta disciplina, sino que también dejó un legado que sigue impactando nuestras vidas. ¿Quieres saber más sobre cómo inició todo? El término inteligencia artificial, IA, se utilizó por primera vez durante un taller en el Dartmouth College, financiado por el Instituto Rockefeller, un evento que marcó el nacimiento oficial de esta área científica. Fue John McCarthy quien propuso esta denominación para describir una tecnología capaz de realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana, como resolver problemas, aprender o tomar decisiones. McCarthy no estaba solo en esta histórica ocasión. A su lado estaban otros gigantes de la ciencia, Marvin Minsky, Nat Rochester y Claude Shannon, considerados los padres fundadores de la IA. Este grupo desarrolló las primeras teorías y programas que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. En aquel taller de Dartmouth, McCarthy y sus colegas no solo discutieron ideas, sino que también pusieron manos a la obra. Desarrollaron programas de lógica teórica capaces de resolver problemas utilizando búsquedas heurísticas, una especie de instinto computacional que ayudaba a las máquinas a encontrar soluciones más rápido. Fue el primer gran paso hacia la creación de sistemas capaces de pensar por sí mismos. John McCarthy no solo se limitó a bautizar a la inteligencia artificial, su influencia se extiende mucho más allá. Fue el creador de Lisp, un lenguaje de programación que se convirtió en el estándar para aplicaciones de IA, especialmente en robótica y análisis científicos. Incluso hoy, Lisp sigue siendo una herramienta clave en ciertas áreas especializadas. Pero eso no es todo. McCarthy también jugó un papel crucial en la conceptualización de lo que hoy conocemos como computación en la nube. En 1960, afirmó que en el futuro la computación podría organizarse como un servicio público, accesible para todos. ¿Te suena familiar? Ese fue el germen de la nube, la tecnología que hoy permite que millones de personas almacenen datos y usen aplicaciones sin necesidad de hardware costoso. En su laboratorio de la Universidad de Stanford, McCarthy trabajó en ideas que parecían sacadas de la ciencia ficción.
desde versiones iniciales de coches autoconducidos hasta programas que intentaban comprender la toma de decisiones humanas basadas en el sentido común. Su enfoque siempre fue ambicioso y visionario. En 1966, McCarthy captó la atención del mundo al organizar una serie de partidas de ajedrez entre computadoras estadounidenses y rusas, sincronizadas por telégrafo. Aunque las máquinas de la época aún estaban lejos de derrotar a los humanos, este evento marcó un hito al mostrar el potencial de los ordenadores para competir en tareas intelectuales complejas. Otro de los asistentes al taller de Dartmouth, Marvin Minsky, también dejó su huella en la historia de la inteligencia artificial. Minsky tenía una perspectiva futurista sobre cómo las máquinas podían aprender y evolucionar. En sus palabras, actualmente, las máquinas resuelven problemas de acuerdo con los principios que hemos establecido en ellas. Dentro de poco, quizá aprendamos a ponerlas a trabajar en problemas específicos para mejorar su capacidad de resolver problemas. Una vez traspasado cierto umbral, esto nos llevaría a una espiral de aceleración y sería difícil perfeccionar un regulador fiable para refrenarlo. ¿Te resulta familiar esta idea? Es exactamente lo que hoy debatimos sobre el futuro de la IA y su impacto en nuestras vidas. El taller de Dartmouth no fue solo un evento académico, fue el punto de partida para una revolución. Gracias a McCarthy y su equipo, la inteligencia artificial dejó de ser una idea vaga y pasó a ser un campo de estudio concreto, con aplicaciones que transformaron sectores como la medicina, la economía y el transporte. Por ejemplo, los algoritmos desarrollados en los primeros días de la IA son los antecesores de tecnologías modernas, como los sistemas de recomendación en plataformas de streaming o las herramientas de detección de fraudes en tarjetas de crédito. McCarthy y sus colegas soñaron con un futuro en el que las máquinas no solo resolvieran problemas, sino que también fueran capaces de aprender y adaptarse. Aunque sus primeras ideas estaban limitadas por la tecnología de su tiempo, sentaron las bases para avances como el aprendizaje automático, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Hoy, herramientas como ChatGPT, coches autónomos y robots como Ameca son una realidad que ellos imaginaron hace más de 60 años. Sin embargo, aún enfrentamos desafíos éticos y técnicos similares a los que McCarthy y su equipo previeron, como la necesidad de regular el desarrollo y uso de estas tecnologías. Ahora que sabes quién inventó el término inteligencia artificial y todo lo que este concepto ha generado, es inevitable preguntarse, ¿hasta dónde podrá llegar la inteligencia artificial en el futuro? ¿Podrá alguna vez superar las capacidades humanas en todos los aspectos? ¿Sabías que no todos los faraones egipcios fueron enterrados en pirámides? Aunque solemos asociar a los antiguos reyes de Egipto con estos monumentos colosales, la práctica de enterramiento de los faraones fue evolucionando con el tiempo. De las pirámides monumentales a las tumbas excavadas en roca, cada etapa de la historia del antiguo Egipto dejó su huella en la manera en que los faraones se preparaban para la vida en el más allá. ¿Quieres saber cómo y por qué cambió esta tradición funeraria? En el reino antiguo, las pirámides fueron la forma más característica de sepultar a los faraones. Estos imponentes monumentos no solo servían como tumbas, sino también como símbolos de poder y conexión con los dioses. Los egipcios creían que la vida no terminaba con la muerte. Al contrario, esta marcaba el inicio de una nueva existencia en el más allá. Para garantizar esta transición, los faraones eran momificados y enterrados con una gran cantidad de tesoros y ofrendas. Las pirámides, hechas de piedra, eran un refugio perfecto para proteger estos tesoros de los ladrones. En su interior había cámaras ocultas y laberintos diseñados para confundir a cualquiera que intentara robar. Un buen ejemplo es la Gran Pirámide de Giza, construida para el faraón Keops, Khufu, cuya momia fue colocada en la llamada Cámara del Rey, en el corazón de la pirámide. Sin embargo, no todas las pirámides seguían el mismo patrón. Mientras que la mayoría de los faraones, como Djoser, Jafra, Khafre y Miserino, Menkaure, fueron sepultados en cámaras subterráneas debajo de sus pirámides,
Keops rompió la norma con su entierro en una cámara elevada dentro del monumento. El diseño piramidal no apareció de la nada. Antes de las pirámides, los faraones eran enterrados en mastabas, estructuras rectangulares de techo plano que cubrían cámaras subterráneas. Estas mastabas fueron las precursoras de las grandes pirámides del Reino Antiguo, evolucionando gradualmente hacia formas más complejas y monumentales. ¿Por qué eligieron esta forma? La respuesta está en su visión del mundo. Los egipcios vivían en una sociedad agraria y observaban cómo las aguas del Nilo inundaban sus campos cada año. Cuando el agua se retiraba, los montículos de tierra que emergían simbolizaban el inicio de una nueva vida. Con el tiempo, esta idea se trasladó a sus creencias funerarias, y los montículos se convirtieron en representaciones físicas de renacimiento y eternidad. Los primeros montículos, hechos de tierra o arena, evolucionaron hacia pequeñas estructuras de piedra y finalmente tomaron la forma de pirámides. Estas se convirtieron en una metáfora arquitectónica del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. La construcción de pirámides alcanzó su punto máximo con las majestuosas estructuras de Giza, pero después del Reino Antiguo, esta práctica fue decayendo. Durante el Reino Medio, las pirámides se hicieron más pequeñas y menos elaboradas. Un ejemplo notable es la tumba de Mentuhotep II, cuya estructura combinaba una pequeña pirámide con un templo funerario en Deir el-Bahri. Aunque este complejo ahora está en ruinas, demuestra cómo los egipcios empezaban a experimentar con nuevas formas de sepultura. Para el Reino Nuevo, los faraones abandonaron las pirámides por completo y adoptaron un enfoque diferente. Ahora, sus tumbas eran excavadas en las rocas del Valle de los Reyes, un lugar aislado y protegido cerca de Tebas, actual Luxor. Estas tumbas subterráneas no solo eran más seguras contra los saqueadores, sino que también ofrecían una oportunidad para decorarlas con detalladas representaciones de la vida después de la muerte. El Valle de los Reyes se convirtió en el lugar de descanso final de faraones tan famosos como Tutankamón, Ramsés II y Seti I. Sin embargo, incluso este método cambió con el tiempo. Durante la dinastía 20, los faraones comenzaron a ser enterrados en tumbas más simples dentro de los templos de la ciudad de Tanis. Después de esta etapa, ya no se han identificado tumbas reales significativas en Egipto. Más allá de ser monumentos funerarios, las pirámides eran también una conexión con lo divino. Los egipcios creían que las pirámides simbolizaban el montículo primordial de donde surgió la creación. Esta forma estaba asociada con la regeneración, el renacimiento y la conexión con los dioses solares, especialmente Ra, el dios del sol. Además, el posicionamiento de las pirámides al oeste del Nilo tenía un significado espiritual. Para los egipcios, el oeste representaba la muerte, ya que era donde el sol se ponía cada día, iniciando su viaje nocturno hacia el renacimiento en el este. De esta forma, las pirámides y las tumbas se construían en la tierra del ocaso, mientras que los vivos habitaban en la tierra del amanecer, al este del río. El cambio de las pirámides a las tumbas excavadas refleja la adaptación de las costumbres funerarias a los desafíos prácticos y espirituales de cada época. Desde los imponentes monumentos del Reino Antiguo hasta las tumbas ocultas del Reino Nuevo, cada etapa de la historia egipcia revela nuevas formas de garantizar la inmortalidad de sus faraones. Ahora que conoces esta fascinante evolución, la pregunta es, ¿qué otros secretos sobre las tumbas de los faraones aún permanecen ocultos bajo las arenas de Egipto? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.